Vamos a trabajar con el libro de los Hechos. Y para los que han estado presentes en los estudios, vamos a hablar de cosas conocidas. Para los que no han estado en los estudios, quizás va a ser mucha información la que vamos a dar hoy. Vosotros sabéis que estamos despidiéndonos de la iglesia de Caleta. Esta es la última semana que estamos aquí y la semana próxima es nuestra despedida. Así que este es el último mensaje que voy a daros como obrera aquí. Y lo que voy a compartir tiene que ver con lo que quisiera que recordarais. Hemos hablado hace 3 semanas, mi esposo compartió respecto de las relaciones de amor y de temor y lo que producen esas distintas relaciones en nuestro corazón y en nuestro comportamiento. La semana pasada yo también he estado hablando de esto, he hablado de que el amor perfecto echa fuera el temor y hablamos de que el amor perfecto, el amor de Dios, el amor ágape se expresa en nosotros no solamente a través de la gracia, que es lo que normalmente asociamos con el amor, sino también a través de la verdad y a través de la justicia. Y esta semana quiero hablar de un ejemplo, quiero mostraros un ejemplo en la Biblia de alguien que vivió en amor ágape. Las acciones que vamos a ver de la vida de esta persona reflejan claramente amor ágape, amor de Dios, del tipo de amor que Dios tiene para nosotros. Es un personaje que no es muy conocido, pero es el personaje que Daniel y yo tenemos como favorito en el Nuevo Testamento. Y realmente quisiéramos alentaros, y nos alentamos también, tratando de imitar este ejemplo, el ejemplo de esta persona. Así que lo que vamos a trabajar hoy es un ejemplo del Nuevo Testamento. Vamos a ver entonces un ejemplo de amor ágape y buscad conmigo, por favor, Hechos 4, el libro de los Hechos, capítulo 4. Vamos a estar leyendo una situación que fue la predicación, la segunda gran predicación, donde hubo un proceso de conversiones de 5.000 personas. Y lo que sucedió luego de esa predicación, ahí estamos, muy bien, ahí, muy bien, gracias. Vamos a leer Hechos 4, del 32 en adelante. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La iglesia de Jerusalén estaba viviendo un tremendo avivamiento, y ese avivamiento se demostraba en conversiones y se demostraba en una manera de vivir muy particular, muy especial. Era una iglesia que no era egoísta, compartían sus bienes, no había necesitados y había milagros tremendos sucediendo. Y en medio de toda esta situación, la Biblia nos cuenta de una persona que en particular, dice que esto sucedía normalmente, pero esta persona en particular vendió una heredad y la llevó a los pies de los apóstoles. Y dice que esta persona se llamaba José y los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. Bernabé quiere decir hijo de consolación. En algunas versiones está traducido como hijo de aliento, pero significa
puede significar el que consuela, el que exhorta, el que acompaña. Y esta era la característica fundamental de Bernabé. Nosotros vemos en algunos casos, por ejemplo, cuando Jesús llamó hijos del trueno, no sé si recordáis que llamó a Juan y a su hermano, los llamó hijos del trueno, porque significaba que eran violentos, que eran tempestuosos en ese momento. Luego fueron transformados. Pero el hecho de que a Bernabé le dijeran hijo de consolación, significaba que la característica fundamental de Bernabé es que era un consolador, era una persona que cuidaba, era una persona que acompañaba, que cubría, que alentaba. Y dice que esta persona era levita. Los levitas eran los descendientes de la tribu de Leví, uno de los hijos de Jacob, que habían sido separados por Dios en el Antiguo Testamento para cuidar de las cosas de Dios. Su profesión, ellos nacían y ya sabían que lo que se iban a dedicar era servir a Dios en el templo y antes en el tabernáculo. Servían a Dios y servían a los hombres. Ellos se ocupaban de las cosas que tenían que ver con las necesidades de la gente y con el trabajo de servicio en el templo. Así que este hombre era levita y era originario de Chipre. Vale decir que era un judío que no había nacido en Palestina. Y hemos hablado de esto mientras estudiábamos el inicio del libro de los Hechos, de que estos judíos o judíos helenistas, eran particulares, porque si bien eran judíos de raza, tenían sus costumbres, su idiosincrasia, habían sido criados en otros lugares, conviviendo con paganos. Chipre es una isla, no tan pequeña, y él había nacido allí. No sabemos cómo se había convertido, pero sí sabemos que muy temprano en la historia de la iglesia, él ya estaba realmente consagrado y dando una contribución grande. Sabemos que esa contribución era grande porque lo pone justo antes de la historia de Ananías y Zafira, vale decir, la contribución de Bernabé fue algo importante, o por su cantidad o por su actitud, pero fue algo importante que se contrapone al inicio del capítulo 5 cuando se narra lo de Ananías y Zafira. Así que sabemos que era un hombre generoso. Y hay otro texto, luego vamos a ver el contexto de Hechos 11, pero este texto dice que era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Era un varón que no era malvado, no tenía malas intenciones, era de buen corazón. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. No solo había conocido a Cristo, sino que había desarrollado una relación con el Espíritu. Él había desarrollado una llenura continua del Espíritu y también era un hombre de fe. Fe para confiar en Dios en medio de situaciones nuevas. Y vamos a ver que él afrontó varias situaciones nuevas. Necesitó esa fe. Esa fe era un don que Dios le había dado. Así que aquí tenemos como en síntesis las características de Bernabé. Y ahora vamos a ver cómo Bernabé expresó con sus acciones estas características de su carácter. Lo que tú eres en tu carácter, lo que tú eres en tu forma de ser, se muestra en lo que tú haces, en cómo te comportas, en cómo vives. Y lo vamos a ver concretamente en 3 situaciones diferentes que nos muestran cómo él vivía. Una situación tiene que ver con Saulo. Vosotros recordáis, los que estuvimos estudiando el libro de los Hechos, estamos en el capítulo 18, ¿ya? Estuvimos estudiando que hubo un diácono, uno de los diáconos de gran potencia en su palabra, de gran autoridad, que se llamaba Esteban, y fue acusado falsamente y asesinado. Fue el primer mártir de la iglesia. Y cuando él murió, la gente dejaba su ropa a los pies de un joven de nombre Saulo.
Dejaban sus ropas porque normalmente las ropas no les dejaban moverse, iban ceñidas. Entonces se sacaban la túnica, la dejaban allí a los pies de este joven, y este joven luego se convirtió. Él primero fue un tremendo perseguidor, me venía la palabra en italiano, un tremendo perseguidor de la iglesia. Él se ensañó con los creyentes, los buscaba, los prendía, los castigaba y trataba de que ellos blasfemaran del nombre de Cristo. Pero en Hechos capítulo 9 vemos que se convirtió. Y eso fue algo tremendo. Se convirtió, quedó ciego, llegó a Damasco, oraron por él, le explicaron que tenía que comprometerse a través del bautismo, se bautizó, empezó a predicar, pero luego viajó a Jerusalén. Y cuando él llegó a Jerusalén, se encontró con un gran problema, que era que nadie le creía. Y eso es bastante lógico. Imagínate que tenemos aquí a alguien que nos está persiguiendo, que nos denuncia, que nos busca, que nos agrede, y luego te dice que se convirtió, y tú tendrías miedo. Dirías, ¿será verdad? Y si solamente está haciéndose el pillo para que si yo me descuido, me va a acusar y me va a llevar a la cárcel. Y esta era la situación con Saulo. Así que vamos a leer en Hechos 9, 26 al 30, esta situación. Dice, está hablando de Saulo, dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé de alguna manera sabía lo que le había sucedido a Saulo y que Saulo en realidad estaba convertido. Así que se puso en la posición de padre espiritual. Dijo, es verdad lo que él dice y yo lo voy a defender. Y no solo lo defendió, sino que lo insertó en la comunidad cristiana. Cuidó de este hombre que había sido un ex perseguidor de la iglesia. Ahora, tratemos de imaginar qué hubiese sucedido si no hubiese sido así. Tú te conviertes de verdad, pero tus hermanos no te reciben, no te creen, no te aceptan, no quieren hablar contigo. ¿Cómo eso hubiera influenciado en Pablo? ¿Cómo él podría más adelante haber ayudado a las personas a insertarse en la iglesia si él mismo primero no lo había recibido? Él lo recibió de Bernabé. Y no solo que Bernabé lo cuidó, sino que Bernabé lo integró a la iglesia. Dice, estaba con ellos y salía y entraba. Vale decir, él fue parte de la iglesia de Jerusalén. Fue aceptado, fue recibido por esa iglesia. Y no solo eso. Bernabé arriesgó su reputación por él. ¿Por qué arriesgó su reputación? Porque si Saulo no hubiera estado de verdad convertido, Bernabé quedaba mal posicionado. Lo había presentado, había dicho, este realmente está convertido. Y si Saulo le hubiera fallado, también Bernabé era afectado. Yo creo que todos nosotros pasamos momentos donde necesitamos gente que haga esto por nosotros. Alguien que nos mire con amor y que nos defienda en medio de circunstancias difíciles. Qué lindo encontrar personas así como Bernabé, que arriesgó su reputación por él. Y al punto que Saulo se integró tanto a esta iglesia de Jerusalén que dice que hablaba denodadamente en el nombre del Señor, disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. El que había sido perseguidor de la iglesia se convirtió en un perseguido. Y la iglesia decidió ayudarlo y salvarlo. El versículo 30 dice, cuando supieron esto los hermanos,
le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Para evitar que lo mataran, la iglesia de Jerusalén lo exilió, lo mandó a su lugar de nacimiento, lejos, para que no lo mataran, lo protegió. Tenemos unos capítulos y en Hechos 11, luego voy a explicar bien el contexto, pero en Hechos 11, el versículo 25, está hablando de otro gran movimiento espiritual que sucedió en Antioquía, ya lo voy a explicar mejor, pero Bernabé estaba en ese movimiento espiritual. Y no solo hizo todas estas cosas por Saulo, por Pablo, sino que lo invitó a servir con él, lo incorporó al ministerio, lo alentó para el trabajo para el Señor. Dice 11:25 del libro de los Hechos, después Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. No es que Saulo se presentó solo y dijo, bueno, aquí hace falta, aquí quiero servir, sino que hubo alguien que vio una necesidad y que pensó, recordó que este discípulo podía cubrirla, lo buscó, lo trajo a Antioquía y lo puso a ministrar. Esto también es algo que hace falta. Gente que a veces nos abre espacios ministeriales, espacios de servicio, nos tenga en cuenta. Así que Saulo, a través de Bernabé, no solo creció en la fe y formó parte de una comunidad, sino que fue un siervo de Dios, fue un obrero, fue un líder de esta congregación de la que ya vamos a hablar. Así que, ¿tú lo sabías? Que en realidad el gran apóstol Pablo había tenido un padre espiritual que se llamaba Bernabé. Para mí, cuando lo descubrí, fue todo un hallazgo, así que espero que sea una bendición también esto para ti. Vamos a ver ahora lo que sucedió en Hechos 11, en este contexto, que es bien interesante porque luego de la muerte de Esteban hay como dos grandes consecuencias. Una es que la muerte de Esteban influencia para la conversión de Saulo. Es claro que Saulo siempre recordó que él había sido parte de la muerte de Esteban. Él había contribuido a la muerte de este primer mártir cristiano. Pero hay otro hecho que fue clave, dado la muerte de Esteban y la persecución, y fue que las personas tuvieron que empezar a escapar para salvar la vida. Supongamos que ahora viniera una persecución y supiéramos que a menos que nos vayamos, todos moriremos o iremos presos. Seguramente muchos de nosotros, bueno, haríamos las valijas y nos vamos, donde está el familiar, o se fueron esparciendo a diferentes lugares. Con ellos también fue esparciéndose el Evangelio, pero con una característica muy interesante, y es que esta gente solo le hablaba a otros judíos. Así que tú imagínate, si querías convertirte a Cristo, primero tenías que ser un judío, si no, ni escuchabas. Vamos a leerlo porque esto es bien interesante. Hechos 11:19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. O sea, anduvieron mucho camino, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Había personas, que no sabemos el nombre, no nos dice cómo se llamaban, que fueron y le predicaron también a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los no judíos, eran paganos, eran politeístas, tenían muchos dioses, tenían un estilo de vida muy pecaminoso. Para ellos eran normales cosas muy feas que la comunidad judía no practicaba. Pero esta gente, cuando escuchó el evangelio, se convirtió. Y no solo se convirtió uno o una familia,
se convirtieron una multitud al Señor. Y esto era la primera vez que pasaba. Había existido la conversión de Cornelio, en Samaria se registran conversiones, pero aquí estamos hablando de paganos, gente que no tiene nada que ver con el judaísmo, que de pronto se están convirtiendo en masa. Y eso es la primera vez que está narrado. Así que era todo un movimiento espiritual nuevo, y los apóstoles dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y dice el versículo 21, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Evidentemente Bernabé era una persona de confianza. Él tenía que ir hasta Antioquía y evaluar lo que estaba sucediendo. ¿Era real la conversión de estos paganos? ¿Realmente se habían hecho cristianos? ¿Y qué iba a hacer la iglesia como iglesia delante de eso? Y dice, o sea, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Aquí nos muestra que Bernabé era una persona de mentalidad bastante abierta, porque quizás un judío muy cerrado no hubiera entendido este movimiento espiritual, pero él comprendió que esto era algo del espíritu, no podía producirse a menos que fuera hecho por Dios, movido por Dios. Él reconoció que Dios estaba en el asunto y dice que vio la gracia de Dios y se regocijó, se alegró. El evangelio también es para los paganos. Esto no era algo tan común en un judío, sino recordar la historia de Jonás, cuando tuvo que ir a predicar a la gente de Nínive. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. No solo él reconoció que Dios estaba obrando, sino que él se movió de tal manera que enseñó a esa gente, las organizó, formó una iglesia, las preparó. Él hizo de ese grupo heterogéneo de nuevos convertidos una iglesia. Y dice que después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo y hallándolo lo trajo a Antioquía. Él dijo, esto es demasiado trabajo para mí, vamos a hacer equipo. Fue a buscar a su discípulo y lo trajo. Y dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es muy interesante ver que Bernabé se preocupa por formar un liderazgo. Él era un hombre de visión. Él no quería acaparar la autoridad, él quería formar un buen grupo de gente para liderar esa iglesia, y comienza con Saulo, pero no termina allí. Ven conmigo, por favor, a una página más adelante, en Hechos 13:1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Vale decir, la iglesia de Antioquía vemos un grupo gentil, convertido, una persona que llega, Bernabé, después, poquito después vemos 2 personas que lideran, pero solo 2 capítulos después vemos 5 personas dirigiendo esta iglesia. Así que el liderazgo se multiplicó y esto es muy bueno para una iglesia. Esto indica un crecimiento interno en la madurez y en la responsabilidad de sus miembros. Luego dice el versículo 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Levantándose uno de ellos, llamado Agabo,
daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Unos profetas de la Iglesia Madre de Jerusalén van hasta Antioquía y uno de ellos anuncia que vendrá una hambruna. Esto era algo bastante común en una sociedad que dependía de lo que se cosechara este año, que no tenía posibilidades de guardar los alimentos como nosotros hoy tenemos. Y esto sucedió efectivamente, nos dice aquí Lucas, el escritor de Hechos, que fue en el tiempo del emperador Claudio. Eso iba a suceder en Judea. Y esta iglesia, que era una iglesia que no tenía tanta relación con la iglesia de Jerusalén, sin embargo, antes de que se produzca la necesidad, envía una ofrenda. Dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual, en efecto, hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. No solamente Bernabé era generoso él, sino que enseñó a la iglesia a ser generosa. Y esta iglesia envió una ofrenda cuando aún no se había producido la necesidad. Y nos muestra eso también una linda actitud de relación y de hermandad. Tenemos que comprender que no somos los únicos, que los que están en Málaga y los que están en Cártama y los que están en Fuengirola y los que están en otros lugares que son creyentes en Jesucristo son nuestros hermanos. Y tenemos que tener una mentalidad de reino y de colaboración como la tuvo esta iglesia. Y dice que este lugar, Antioquía, fue la iglesia donde por primera vez se les llamó cristianos. El versículo 26 dice, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta palabra que nosotros usamos para autodesignarnos, cristianos, fue dada por primera vez en esta iglesia que Bernabé lideraba. Cristiano significa pequeños cristos. Y eso es muy interesante porque indica que la identidad de estos hermanos estaba en Jesús. Así que Bernabé hizo un magnífico trabajo en esta iglesia. Y no terminó allí su función. Vamos a ver un poquito más adelante lo que sucede. Esta iglesia de Hechos 13, que aparece en Hechos 13 nuevamente, vamos a ver otro momento clave en la historia de la iglesia. Es una iglesia entonces formada por gentiles, que crece, es bien enseñada, tiene un liderazgo sólido. Leímos el 13.1 y que ya había 5 líderes. Vamos a leer el 13.2 al 5 y dice, ministrando estos al Señor, vale decir estos 5 líderes, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Este hecho digo que es relevante porque por primera vez la iglesia se organiza para predicar. Tenemos predicaciones esporádicas o predicaciones espontáneas, pero aquí tenemos una predicación organizada a los que están lejos del Señor. El Señor Jesús había dicho que fuéramos y predicáramos el Evangelio, es lo que tenemos que hacer. Pero esta fue la primera iglesia que lo entendió. Y es muy interesante que esa iglesia haya sido originalmente de paganos y no de judíos. Esta iglesia se dio cuenta, porque el Espíritu Santo se lo dijo a sus líderes, que tenían que ir y tenían que enviar sus 2 primeros líderes. No es fácil para una iglesia enviar a su propio pastor, ¿verdad? Bueno, esta iglesia de Antioquía envió a su primer
pastor y al pastor ayudante, a Bernabé y a Saulo, en un viaje que no sabían qué sucedería. Y dice que ellos llevaban a un joven, Juan, de ayudante, en otras partes ya lo vamos a ver, Juan Marcos. Y si leemos un poquito más adelante, en el versículo 13 de Hechos 13, ya ellos han recorrido toda la isla de Chipre y dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan Marcos era el ayudante. Había ido a aprender, eso está muy bien, pero no soportó la presión. Nosotros vemos que esa predicación fue con lucha espiritual, fue compleja. Juan Marcos no pudo soportarlo y se volvió, seguramente con toda la sensación de fracaso, regresó, y en cambio Pablo y Bernabé continuaron el viaje e hicieron un viaje misionero con todo éxito. Si nosotros leemos el capítulo 13 y el capítulo 14 del libro de los Hechos, vamos a encontrar los detalles de este viaje misionero. Y realmente fue un viaje exitoso porque lograron fundar muchas iglesias en lo que actualmente es Turquía, lo que actualmente es el Asia Menor. No solo fundaron las iglesias, sino que hicieron el viaje y al regresar fueron nombrando responsables de las iglesias, ancianos, para que las dirigieran, y finalmente llegaron de regreso a Antioquía otra vez. Regresaron a la iglesia, como dice al final del capítulo 14, versículo 26. No voy a contar todo el viaje misionero porque sería muy largo, para eso hemos estado haciendo los estudios de los jueves, pero dice el versículo 26, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron mucho tiempo allí con los discípulos. Realmente es muy interesante ver cómo esta iglesia envía y luego recibe y reinserta a los misioneros enviados. Pero hay algo más que tiene relación con esto y que quisiera mencionar, que lo vamos a ver, vamos a leer 15, 1 y 2. Dice, entonces algunos hermanos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Comienza a aparecer claramente el asunto de cómo van a insertarse estos gentiles a la fe cristiana y si tienen que hacerse primero judíos para luego ser cristianos o pueden ser cristianos sin ser judíos. Esto suscita una gran discusión que se ve en el Concilio de Jerusalén. Pero lo que quiero nombrar aquí, Pablo y Bernabé son los delegados de esta rama que quiere, de esta parte de avanzadilla, digamos, de la fe cristiana, que quiere incorporar a los gentiles sin que tengan que circuncidarse y hacerse judíos. Pero hay un hecho muy interesante, casi desapercibido, y que el versículo 2 comienza a hablar de Pablo y Bernabé. Y hasta aquí teníamos a Bernabé y Pablo. Y ese hecho que puede parecer tan insignificante nos está indicando un cambio en el liderazgo de ese equipo. Siempre el que se nombra primero es el líder. Entonces, al decir ahora Pablo y Bernabé, significa que Bernabé había cedido o había reconocido que la autoridad de Pablo era superior a la suya.
Y esto, hermano, realmente requiere una gran gracia. Cuando uno discipula a una persona y se da cuenta que esa persona tiene más potencial, tiene más gracia de Dios, tiene un llamado mayor, es precioso que un líder levante a sus propios discípulos. Eso nos habla de la grandeza de un líder. Y eso es lo que todos los líderes deberíamos hacer, levantar a nuestros discípulos para que ellos sigan y vayan más lejos de lo que nosotros hemos sido. Así que aceptó Bernabé el liderazgo de Pablo como superior al suyo, pero siguieron trabajando juntos. Así que hemos visto cómo el carácter de Bernabé se expresa con respecto a Saulo, cómo se expresa con respecto a la iglesia de Antioquía, y ahora lo vamos a ver con Marcos. ¿Quién era Marcos? Era este joven ayudante que fue al primer viaje misionero y que no lo soportó, no aguantó la presión. Esto es algo que puede pasar en el ministerio. Las presiones de servir a Dios son muy grandes. Y este joven regresó. Y seguramente sintiéndose muy fracasado, muy frustrado. Y la Biblia nos dice que Pablo y Bernabé no pensaban igual sobre él. Vamos a leer Hechos capítulo 15, versículo 36 al 41. Y dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Querían volver a visitar las iglesias que habían fundado. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Estos dos apóstoles, dos grandes hombres de Dios, tenían una visión diferente sobre el mismo asunto. Pablo consideraba que si una vez había desertado, iba a volver a causar problemas. Y el trabajo era mucho y mejor no arriesgarse. ¿Para qué nos vamos a arriesgar con alguien que ya falló? Dejémoslo, busquemos otro ayudante. Bernabé decía, si nosotros a quienes nos falló no le damos una nueva oportunidad, este muchacho no lo va a superar. Entonces cada uno tenía un enfoque diferente. Pablo estaba enfocado en los resultados, Bernabé estaba enfocado en la restauración. Así que esta situación produce un conflicto. Dice, hubo tal desacuerdo entre ellos, fue grande, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. De ser un equipo misionero pasan a ser dos equipos misioneros. Bernabé lidera uno, Pablo lidera el otro. Pero Bernabé se lleva a Marcos. Y no sabemos nada más. En el libro de los Hechos no nos dice nada más. Pero sí tenemos algunos datos que son interesantes. Ustedes tienen en la Biblia, y yo también, 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El segundo, Marcos, es de este muchacho. Este jovencito que había fallado, que fue restaurado por Bernabé y años después escribió el Evangelio de Marcos. Y vamos a ver 2 comentarios que hace Pablo de él. Uno está en Colosenses 4:10. Pablo está en prisión, han pasado muchos años de este suceso de los Hechos, muchos años. Pablo hizo un segundo viaje, hizo un tercer viaje. Fue preso, estando preso, escribe esto. Así que han pasado muchos años. Colosenses 4:10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé,
acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si fuera a vosotros, recibidle. El que antes había dicho, no le recibo, ahora le dice a sus hijos espirituales, recíbanlo. Y en 2 Timoteo 4:11, probablemente aún ha pasado más tiempo, 2 Timoteo, Pablo le escribe al final de su vida, a punto de morir, en la cárcel, y dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo. O sea, Timoteo tenía que llevarle a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Qué cosa tan bonita, que Bernabé logró cambiar un inútil para el ministerio en un útil para el ministerio. Y Pablo, años después, lo reconoció. Creo que es una manera indirecta en que Pablo dice, la verdad me equivoqué. Así que, como os decía, cuando pensamos en amor ágape, y a veces nos cuesta encontrar una figura que reúna las expresiones del amor ágape, podemos ir a esta figura de Bernabé, donde vemos Bernabé actuando con gracia hacia Saulo, una persona que no merecía gracia, una persona que había hecho daño, que había dividido familias, que había hecho llorar personas, que había matado. Y sin embargo, dándole una oportunidad aún de servicio a esa persona. Vemos a Bernabé expresando gracia a los paganos recién convertidos, gentiles, por lo que los judíos normalmente no darían casi nada. Los defendió, y no solo los defendió, logró hacer de ellos una iglesia, logró levantar líderes, logró que esa iglesia tuviera visión. Y en realidad la iglesia de Antioquía es la iglesia madre de todas las iglesias del Nuevo Testamento, salvo la de Roma. Así que hizo un trabajo impresionante en esa iglesia en Antioquía. Y también lo vemos dando gracia con Marcos, un muchacho que había sido descartado y que volvió a ser útil y mucho al Señor. Pero Bernabé nos muestra que no solo dio gracia, sino que también dio verdad. Yo me imagino que Pablo debe haber sido una persona con la cual discutir debe haber sido muy difícil. Tiene unos argumentos tremendos, Pablo, ¿verdad? Así que no debe haber sido fácil ponerse delante de él y defender una postura diferente. Sin embargo, estuvo dispuesto Bernabé a alejarse de su discípulo para ser otro discípulo y para cumplir esta tarea de restauración que había hecho con su primer discípulo, Pablo. Y también vemos a Bernabé actuando en una tarea de justicia, equiparando a los judíos y los gentiles, tratándolos como iguales, defendiendo a los gentiles. Y una justicia aún social, dando de sus propios bienes y llevando ofrendas de la iglesia gentil a la iglesia cristiana judía. Así que, aunque nos pasa casi desapercibido cuando lo leemos, Bernabé es un héroe silencioso que tiene una influencia tremenda. Y yo quisiera alentaros y alentarme a seguir ese ejemplo, a ser personas que expresemos amor de esta calidad, un amor que es capaz de decir la verdad, un amor que es capaz de dar justicia y capaz de dar gracia. Mi desafío, lo que quiero que recuerdes, es que tú debes y yo debo, todos debemos imitar este ejemplo y convertirnos en personas así, personas buenas, llenas del Espíritu Santo y de fe. Así que vamos a pedirle al Señor que haga de nosotros, la iglesia de Caleta,
un pueblo así, que sea conocido por esto. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la gente que nos precedió en la fe, de la cual tú has dado testimonio. Y tú nos has mostrado a través de tu palabra cómo esta gente vivió, cómo actuó. También nosotros queremos vivir y actuar y servir. Gracias, Señor. Te bendecimos por la vida de Bernabé. Ayúdanos a imitarlo y a tener este amor verdadero que se expresa generosamente hacia los demás. Padre, cada uno de nosotros, tú sabes cuánto nos falta y cuánto necesitamos, pero en cada uno de nosotros haz este trabajo y también en todos nosotros como iglesia, para que reflejemos esta clase de amor. En el nombre de Jesús. Amén.